Bienvenidas y bienvenidos a Cuando un gráfico atrae miradas. En este módulo vamos a aprender algunas de las variables importantes en el proceso de visualización de datos. La idea es explorar cuáles son los factores que determinan lo atractivo que es un gráfico a nuestra mirada, es decir, cuál es la ciencia detrás de la manera en la que nuestro sistema visual interactúa con los elementos. Esto es esencial para crear gráficos atractivos que generen significados y conexiones inmediatas en nuestra audiencia, cuando estamos visualizando nuestras variables de Infosegura. Vamos a explorar los distintos factores cuando estamos interactuando con un gráfico, como por ejemplo el orden, los elementos que sobresalen, la capacidad de nuestros ojos de procesar la información, el significado, las conexiones y, por último, las convenciones y las metáforas que nuestros ojos buscan. Empezamos con el orden de la mirada. Aquí es importante entender que nuestros ojos no funcionan de igual manera cuando están leyendo un texto a cuando están viendo un gráfico, ya que la forma en la que interactúan con dicho elemento es distinta. Cuando estamos leyendo, normalmente vamos en ese orden, en un orden secuencial que nos permite pasar de línea a línea, de párrafo a párrafo. Mientras que cuando estamos viendo un gráfico, lo más probable es que nuestros ojos salten en las distintas partes del gráfico que más llamen nuestra atención y vayan captando la información poco a poco. El orden en el que se mira el gráfico depende del tipo de gráfico y también depende de la persona que esté mirando. De forma que al crear un gráfico o al visualizar datos en general, nos enfrentamos a este tipo de retos en el que para poder adquirir claridad y simplicidad tenemos que tener en cuenta que los ojos de nuestra audiencia no vayan a seguir el orden que nosotros tenemos pensado necesariamente. Entonces esto es un elemento a tener en cuenta en el momento en el que estamos diseñando nuestros datos visuales. En segundo lugar, tenemos que entender que nuestros ojos ven ante todo los elementos que sobresalen. Por ejemplo, en el siguiente gráfico notamos en primer lugar las dos barras o los dos conjuntos de barras que sobresalen, los dos triángulos rojos que se separan del resto de los triángulos verdes y el cuadro verde en la parte superior del gráfico. Tanto las formas como los colores que tenemos en un gráfico van a determinar qué tan rápido vamos a atraer la atención de nuestra audiencia a los elementos que más nos interesan. En este caso vemos que los dos triángulos que son distintos tienen que ver precisamente con el mensaje que está en la parte superior del gráfico, de forma que se está comunicando con texto lo que se quiere transmitir rápidamente a través del color en el gráfico. Es decir, los elementos que queremos resaltar son aquellos que deben estar marcados en el gráfico y son los que primero va a notar nuestra audiencia. Nuestro mensaje debería ser fortalecido por aquello que se encuentra ya visualmente en el gráfico. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que nuestros ojos tienen límites, es decir, nuestros ojos se toman su tiempo para poder captar toda la información. Si tenemos un gráfico que está sobrecargado y que tiene hiperestimulación por todas partes, lo más probable es que no vaya a ser efectivo para transmitir de forma directa y clara nuestra información. Tenemos, por ejemplo, este siguiente gráfico en el que se ven las distintas barras con todas las categorías y hay tanta información que nuestros ojos lo más probable es que vayan a perder el punto de lo que se está intentando comunicar. Esto quiere decir que en el momento en el que estamos diseñando un gráfico con bastante información o con información compleja, debemos hacerlo de una forma inteligente, es decir, teniendo en cuenta que los ojos de nuestra audiencia tienen límites y que no son capaces de absorber con facilidad un gráfico que tiene demasiada información. En cuarto lugar, es importante entender el significado y las conexiones que nuestros ojos buscan. Al ver un gráfico, es muy probable que nuestros ojos vayan a asumir rápidamente lo que eso significa y vayan a hacerse preguntas, a buscar información que tenga relación con lo que acaban de observar. Por eso debemos ser prudentes en el momento en el que estamos diseñando un gráfico, de forma que no vayamos a hacer que nuestra audiencia asuma datos o relaciones que no existen. En el siguiente gráfico, por ejemplo, hay una línea que compara la temperatura global media con el número de piratas. Esto significa que está asumiendo que una correlación, es decir, dos elementos que ocurren paralelamente, es una causalidad, que uno es causa del otro. Eso es lo que van a asumir nuestros ojos. Sin embargo, eso no es información correcta. Entonces, hay que tener precaución en el momento de diseñar un gráfico, de forma que entendamos que nuestra audiencia va a asumir rápidamente información dependiendo del gráfico que se le presente. Y en último lugar tenemos la importancia de las convenciones y de las metáforas. Nuestros ojos tienen expectativas dependiendo de cómo estamos acostumbrados a visualizar información. Si presentamos, por ejemplo, un mapa de Centroamérica al revés, si bien sigue siendo un mapa y sigue siendo la misma región, nuestra audiencia se va a quedar desconcertada al presentarle algo a lo que no está acostumbrada porque sabe que norte es arriba y sur es abajo.
O por ejemplo, si presentamos este gráfico con el tiempo en el eje vertical o de forma vertical, también va a haber un cierto desconcierto, ya que estamos acostumbrados a pensar en el tiempo en una línea horizontal de izquierda a derecha. De forma que es importante tener en cuenta las convenciones y las metáforas en el momento de diseñar nuestros gráficos. Es importante entender cómo visualizamos la información, es decir, hacer resaltar lo que nos interesa, simplificar los datos complejos, no usar la información en un gráfico de forma inadecuada y utilizar técnicas visuales que ayuden y no confundan a nuestra audiencia. Esto es lo que determina qué tan atractivo se hace un gráfico a nuestra mirada. Ahora es su turno de explorar estos elementos.